Buenas noches, hermanos. ¿Están bendecidos? Amén. Qué hermosa reunión. Qué hermoso es cuando se siente la presencia del Señor. Hoy tengo una palabra hermosa para sus vidas, una enseñanza hermosa que espero en el nombre de Jesús que pueda ser de alimento para ustedes, porque eso es la palabra del Señor, es alimento para nosotros. Y espero que el Señor hoy hable a tu corazón. Yo sé que el Señor va a traer una palabra hoy a tu vida. Cerra los ojos, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso momento, Señor, de la palabra. Señor, dejamos en tus manos, bendito Dios, cada cosa que digamos aquí, Señor, cada cosa que se enseñe, Señor Padre, cada cosa que se mencione, Padre, que todo sea para exaltar tu nombre, amén. Bendito Señor Padre, para que podamos aprender de ti, Señor Padre. Disponemos nuestro corazón, Señor, y nos despojamos de toda distracción, Señor Padre, que nos viene de ti, Señor, y alineamos, Señor, nuestro corazón, Padre, tus palabras, Señor Padre, para oír, Señor, Padre, y para poner en práctica, Dios. Gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La palabra que prediqué, bueno, es uno de, por así decirlo, una historia muy conocida que trata cuando Jesús inicia su ministerio. Jesús se preparó por mucho tiempo y llegado a una cierta edad salió a predicar. Bueno, en uno de sus primeros sermones, el más conocido es el Sermón del Monte. ¿Han sentido hablar del Sermón del Monte? Que está allí en Mateo 5. Dice así: viendo a la multitud, subió al monte y sentándose Jesús, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y escuchen, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y termina diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús les enseñaba a sus discípulos y menciona una palabra que es bienaventurados. ¿Saben qué significa bienaventurados? Felices. Felices. Bien, bienaventurados significa felices, feliz, pleno, dichoso, satisfecho. Entonces, Jesús expresaba el carácter que debe tener un seguidor de él, un cristiano. Jesús no enseñaba acá cómo ser un cristiano. No decía, si hacen esto, van a ser cristianos. No. Jesús describía, dijo, bienaventurados, dice, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue enseñando y describiendo cuáles son las características que van a tener sus seguidores. Esto no es un manual de si yo hago esto, soy un cristiano. En ninguna parte de la Biblia dice que para ser cristianos nosotros tenemos que hacer algo. Para seguir al Señor solo hace falta creer. Amén. Amén. Él hablaba del estado de bienaventuranza de los suyos. El Señor los llamaba felices, dichosos, aquellos que por mi causa son perseguidos, aquellos pobres de espíritu, que son misericordiosos, que tienen hambre y sed de justicia. Jesús
los estaba describiendo y les estaba enseñando a sus discípulos cuáles son las características y las cualidades que debe tener un cristiano. Y esto, más allá de que haya pasado, esto es palabra del Señor, y así como Jesús se lo enseñó a sus discípulos, hoy nosotros lo aprendemos. Estas son las virtudes que debe tener un cristiano. La última palabra que aparece en el Antiguo Testamento, ¿saben cuál es? Amén. No, en el Antiguo. En el Antiguo Testamento la última palabra es maldición. En Malaquías 4:6. Sin embargo, la primera palabra que Jesús expresó en su Sermón del Monte es bienaventurados. El antiguo pacto que tenía Dios con el hombre era un pacto de condenación, donde nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Pero cuando Jesús, quien representa el nuevo pacto de Dios con el hombre, Él trajo un evangelio de gracia, de misericordia, de amor, con nuevas promesas para nuestras vidas. Aquella condenación, aquella destitución por nuestro pecado, hoy Jesús nos devolvió. Hoy Jesús rompió el velo que había entre nosotros y Dios, para que nosotros hoy podamos hablar con Dios y saber que Él nos está escuchando. Amén. Amén. Por eso es que Jesús acá en los primeros 9 versículos, bueno, yo acá todo marcado con rojo en la Biblia, en los primeros versículos del 3 al 11, que son 9, arranca con la palabra bienaventurados, que significa felices, dichosos, como dijimos hoy, y completa en el versículo 12 con gozaos y alegraos. Esto nos está diciendo que nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad en Cristo. La verdadera felicidad está en ser pobres de espíritu, ser mansos, en ser misericordiosos, en soportar cuando nos persigan. ¿Cuántos de nosotros hoy somos perseguidos como cristianos? Perseguidos no es como antes, bueno, gracias a Dios acá en la Argentina, y siempre lo decimos, no es como en otros países, ¿no?, que quizás los persiguen, los matan, los meten presos por las creencias religiosas. A nosotros nos persiguen ideológicamente. A nosotros, los hijos de Dios, somos atacados por las políticas nuevas que salen, que van totalmente en contra de lo que Dios diseñó para nosotros. Nos atacan con la indiferencia. A mí me ha pasado, no sé a ustedes, que me han hecho de lado por ser evangélico, que me han dejado de hablar. Y eso no es noticia, dice Jesús. Piensen, dice, que si a ustedes los aborrecen, a mí me aborrecieron primero, dijo Jesús. No se alarmen si alguien los hace de lado, porque ustedes deciden seguirme, dice el Señor. A mí ya me lo hicieron. Y dice, y leer el último versículo, dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la Biblia hay registro de que los hijos de Dios siempre fueron perseguidos, siempre. Y cuando el Señor nos llama dichosos, felices, que nosotros encontramos la felicidad en su camino, esto no quiere decir que nosotros vamos a estar ajenos a la tristeza y experiencias dolorosas que abaten a todo el mundo. No vamos a estar ajenos, pero aún así podemos estar dichosos aún en la tristeza. Podemos estar gozosos aún cuando estamos pasando un mal momento, porque el Señor obra en nuestras vidas de manera diferente, y Él dice que si nosotros tenemos estas cualidades, vamos a ser felices, vamos a ser bienaventurados. Entonces, indiscutiblemente, como dijimos hoy, un cristiano, Jesús lo describió acá, tiene que tener estas cualidades. Como decíamos al principio,
Jesús no dijo, hagan esto y van a ser cristianos, sino que Jesús describió a aquellos que le darían el reino de Dios. Entonces, esto desmiente, por así decirlo, ¿no?, muchos engaños que hay en muchas iglesias de personas que creen que son cristianos y odian a su hermano. Creen que son cristianos y no tienen misericordia. Jesús dice que sus bienaventurados son misericordiosos y ellos alcanzarán misericordia. Amén. Mansos, pacificadores. Y hay mucha gente que cree ser cristiana y aborrece a su hermano. No tiene misericordia de una persona que está pasando una situación fea, por así decirlo. Dice unos versículos más adelante, y fíjense esto, en el versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús lo que quería decir acá es que nosotros no debíamos ser como los escribas y los fariseos. Dice, nuestra justicia debe ser mayor. ¿Por qué dice eso? Porque los escribas y los fariseos eran preparadísimos, se leían toda la ley de Moisés, se la sabían de memoria, el Pentateuco, pero su justicia llegaba hasta donde ellos leían, ¿no? No podían discernir lo que Jesús les enseñaba, que era en el corazón. Las actitudes que Jesús les enseñaba, ellos no las podían discernir. Ahí en Juan 6:28 dice así: le dijeron, está hablando los judíos, le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué hay que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaban a Jesús. Respondiendo, dice el versículo 29, Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. No hay obra, acá no hay obra, no es hacer para. Y los fariseos creían eso, que ellos tenían que hacer mérito. Ellos creían en el mérito. Y déjenme decirles que nosotros somos salvos por gracia. No hay mérito. Inclusive la fe que nosotros tenemos ahora, inclusive esto de reunirnos ahora, es por gracia de Dios. Nadie entra al reino de los cielos por mérito, porque Jesús ya lo dijo en su palabra: la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino, dice, por la fe. Amén. La salvación es para el que cree por medio de la fe. Entonces, hoy, Jesús habla de los fariseos y dice: su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Tu entendimiento de la palabra del Señor tiene que ser mayor. ¿Por qué? Los fariseos leían en el mandamiento de Dios: no matarás, y ellos ¿qué hacían? Ellos se desligaban de todas las acciones homicidas que habían. Ellos no mataban a su hermano. Pero Jesús, ahí mirá ahí nomás en Mateo 5, donde estábamos hoy, acá. Mateo 5:21 dice, Jesús le dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, dice Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo, que puede significar cabeza hueca, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, los fariseos, ellos no mataban, pero odiaban. Entonces Jesús nos dice a nosotros hoy: nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Nuestro entendimiento de la palabra tiene que ser mayor. Amén. Los fariseos no podían discernir lo que Jesús les decía, el Espíritu, lo que es ser manso, lo que es ser misericordioso. Hay una historia que lo explica bien y que a mí
me encanta, a ver si la marqué, que es muy conocida y está allí en Lucas 18, en versículo 9. Primero le explico, bueno, como dijo, fariseos eran entendidos de la ley de Moisés. Ellos sabían todo, eran como el paradigma, ¿no?, de la ley. Ellos se conocían toda la ley de Dios. Y los publicanos eran mal vistos en esa época. Los fariseos eran como, no, los fariseos eran, no sé, como si fuera el papa de ahora, no sé, más. Y los publicanos eran cobradores de impuestos, le cobraban los impuestos a los judíos y se los daban a César. Entonces los fariseos eran como tenidos como así los santos, y los publicanos son muchas veces comparados en la Biblia como una ramera, ¿no? Son comparados como lo peor para la gente, ¿no? Para esos tiempos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice, les digo, dice Jesús, que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El fariseo tenía misericordia, entendió lo que Jesús enseñaba. No, ellos rechazaron la gracia de Dios. Ellos se decían respetar la ley, pero odiaban a su hermano. Y Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, los pacificadores. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros no podemos ser cristianos sin misericordia. Nosotros no podemos ser cristianos sin templanza. No podemos ser cristianos sin persecución. En algún momento les va a pasar. No es hacer para ser cristiano. El Señor dice creer en Dios. Y creer, cuando uno cree en el Señor de todo corazón, se manifiestan las virtudes que Jesús les enseñaba en el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué pasa con una persona que viene a la iglesia y odia? ¿Qué hace? ¿La echamos? No, porque la palabra del Señor dice que Dios es paciente. Y dice, porque Él quiere que todos incurran en el arrepentimiento. Amén. Él quiere que todos se alineen y se alejen de su pecado. Entonces, hay un pasaje ahí en Efesios 4:21. Yo no los marco, tengo menos marcadores pero lo voy a buscar. Bueno, ponémelo ahí. ¿Está ahí? Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿qué dice después? En cuanto a la pesada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Muchos necesitan ser renovados en transformación de su mente. Entonces, hermano, yo no conozco, es Dios el único que conoce nuestros corazones y sabe qué hay en el interior, de qué estamos hechos. Pero si en tu corazón sentís que tenés alguna raíz de amargura, si en tu corazón sentís que no sos misericordioso, que no tenés templanza, pedirle al Señor que Él te renueve tu mente, porque un cristiano tiene que tener sí o sí, indiscutiblemente,
estas características. La vamos, no importa, la vamos a leer una vez más. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor dice: el galardón que les espera es grande en los cielos. El Señor tiene un propósito y un trabajo para cada uno de nosotros, pero para eso, para que el Señor pueda manifestarse en tu vida y para que vos sepas para qué estás hoy acá, para que vos sepas a dónde el Señor te quiere utilizar, primero tenemos que revisarnos a nosotros mismos. ¿Somos misericordiosos? ¿Amamos a nuestro prójimo? Cuando alguien nos dice algo del hermano, ¿nos prendemos en el chisme o decimos: y vaya a saber, pobre, qué le habrá pasado? Y van y lo visitan. Visitamos a los hermanos que no están viniendo. En algún momento se le ha cruzado visitar a un hermano, visítenlo. Y esto va para todos, inclusive para mí. Amén. Porque salir muchas veces de la casa, ir a visitar a otra persona, es difícil, pero es necesario. Si nosotros somos cristianos, eso va a salir de nosotros. Visitar, darle una palabra de mano. Y déjenme decirles, no hay que tener el ojo muy agudo para darse cuenta que el mundo de hoy está lleno de problemas. Pero en el camino del Señor, sus hijos, dice Dios, son bienaventurados, son felices. Amén. Que eso se manifieste en nuestra cara. Amén. Y en nuestra manera de vivir. Hermano, Gloria a Dios. No te aflijas si algo no llegó. Como decía el pastor, todo tiene su tiempo. Las cosas van a venir a su tiempo. No te aflijas. El Señor dice: alegraos con lo que tenemos ahora, que debemos estar alegres con lo que Él nos dio ahora. No debemos afanarnos por el día de mañana, preocuparnos por lo que vendrá. Estén contentos, confíen, dice el Señor. Es posible encontrar la felicidad en Dios. Es posible. ¿Cuántos lo creen? Es necesario que seamos renovados en nuestra mente. Hoy quiero que cada uno se lleve y se haga esta pregunta. Lea Mateo 5, las bienaventuranzas, y piensen si en alguno de estos aspectos ustedes están en falta. Porque esto no es una actitud del corazón. Cuando nosotros ya somos así, cuando nosotros somos misericordiosos, puede pasar lo que sea, que nosotros siempre vamos a pensar desde la misericordia, hermanos, porque si no tenemos misericordia, no vamos a recibir misericordia. Jesús vino para darnos vida. Jesús vino para despojar toda maldición que nosotros traíamos. Y eso tiene que ser suficiente razón. La salvación que Dios nos regaló tiene que ser suficiente razón para que nosotros cambiemos la actitud con respecto a nuestros hermanos, con respecto a las personas. Que el Señor nos bendiga. La salvación es suficiente. Si nosotros creemos en Dios, vamos a ser transformados, no vamos a ser más los que éramos antes. Amén. Si todavía tenés el viejo hombre ahí, pedir al Señor que Él te renueve tu mente. Amén. Porque dice el Señor que los que están en Él, Él los hizo nueva criatura. Amén. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, el Señor las hace todas nuevas. Amén. Y ahora que tenemos gente nueva, es necesario que ustedes dejen que Jesús trabaje en sus vidas, que dejen que Jesús los moldee, porque el viejo hombre muchas veces quiere fluctuar y tendemos a tener actitudes que Jesús
no enseñó en ninguna parte de la Biblia. Tendemos a tener actitudes que están en contra de la palabra del Señor, y me encantaría, y es una bendición, que en esta iglesia sea una iglesia de misericordia. Amén. Sea una iglesia de si el hermano viene, lo recibimos. No, porque este no se... No, que se vaya, no. Nosotros estamos acá por misericordia de Dios. Amén, gloria a Dios. No somos nadie. No creemos como los fariseos. El Señor dice, tu justicia tiene que ser más alta. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta hermosa palabra, Señor. Padre, sabemos que tú quisiste enseñar estas cosas a tus discípulos, Señor, y tú sabías, Señor, que nosotros hoy la íbamos a recibir en nuestro corazón. Padre, sabemos que tu palabra sirve, Señor, para exhortar, bendito Dios, con amor. Señor, Padre, te pedimos que tú, Señor amado, nos ayudes a revisar nuestro corazón, Señor, si en él, Señor, hay alguna raíz de amargura, si en algún momento, Señor, Padre, fuimos faltos en misericordia, te pedimos perdón, Señor. Padre eterno, sabemos, Señor, que las obras, Señor amado, no nos van a llevar a ningún lado, bendito Dios, que tenemos que creer, Señor, y lo demás es un fruto de creerte a ti, bendito Dios. Padre, por eso nos despojamos del viejo hombre y te pedimos, Señor, y nos disponemos a que tú nos moldees, Señor, como tú quieras, bendito Dios. Padre, te damos gracias por esta hermosa reunión, por lo que se predica en esta iglesia, Señor. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de mis hermanos, por las tremendas bendiciones, Señor. Padre, y aquel que esté esperando una bendición, Señor, Padre, yo te pido, Señor, que tú no te tardes en dársela, bendito Señor. Padre, gracias porque tú eres un Dios que cumple sus promesas, bendito Padre. Señor, te alabamos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si quieren dar un aplauso al Señor.